Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. La emoción me desborda al tenerlos aquí conmigo hoy. Sé que han esperado con ansias este vídeo y finalmente aquí está. Hoy nos aventuraremos en un territorio que nos apasiona a muchos, el amor. Pero no cualquier amor, vamos a desentrañar los misterios y secretos que se esconden tras las declaraciones aparentemente inofensivas de enamorado de Met. Si lo has oído bien, vamos a examinar esos mensajes que a primera vista parecen tiernos, pero que si agudizamos el oído, revelan una conexión profunda y tal vez sentimientos aún más intensos. Antes de sumergirnos de lleno, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo en este canal, o simplemente te gusta el contenido que creo, te invito a suscribirte y activar la campanita. De esta forma, no te perderás ninguno de mis futuros vídeos, donde siempre traigo temas interesantes y llenos de buena vibra. Ahora sí, vayamos al grano. Demet. Demet. Un nombre que evoca pasión, misterio y una belleza que cautiva a cualquiera. Y cuando enamorado se dirige a ella, las cosas se ponen interesantes. No se limita a decir me gustas o eres linda. No. Enamorado es un maestro del lenguaje, un poeta moderno que maneja las palabras con precisión quirúrgica para transmitir emociones complejas. Es un arquitecto de la palabra, un escultor de sentimientos que utiliza cada coma, cada punto y cada adjetivo con un propósito específico. No hay casualidad en sus expresiones, todo está calculado, meditado y sobre todo, impregnado de una sinceridad que, aunque a veces velada, resulta innegable. Comencemos analizando una de sus frases más recurrentes: Demet, tu luz ilumina mis días. Suena dulce, ¿verdad? Pero pensemos en la metáfora. No está diciendo simplemente que Demet es agradable a la vista. Está diciendo que ella tiene un impacto directo en su estado de ánimo, en su bienestar emocional. La luz es sinónimo de esperanza, alegría, positividad. Y al atribuirle esa cualidad a Demet, enamorado está confesando que ella es una fuente fundamental de felicidad en su vida. Es como si Demet fuera un sol personal, una estrella guía que lo orienta en la oscuridad y lo calienta con su resplandor. Es una declaración poderosa, una confesión sutil pero inconfundible de la importancia que Demet tiene en su vida. Pero hay más. En ocasiones, enamorado se pone un poco más filosófico. Por ejemplo, una vez escribió: en tus ojos encuentro el universo. ¡Guau! Eso no es un simple halago a la belleza física, es una declaración de admiración profunda. El universo es vasto, inmenso, lleno de misterios por descubrir. Al comparar los ojos de Demet con el universo, enamorado está diciendo que la ve como alguien compleja, intrigante, alguien a quien nunca terminará de conocer y admirar. Está fascinado por su interior, por su alma. Es como si cada mirada a los ojos de Demet fuera un viaje a través de constelaciones desconocidas, un descubrimiento constante de nuevas galaxias de pensamientos y sentimientos. Es una metáfora que trasciende lo puramente estético y se adentra en el terreno de lo espiritual, de la conexión profunda y significativa. ¿Y qué decir de esos comentarios aparentemente inocentes sobre sus pasatiempos? Enamorado no solo dice me gusta tu trabajo. No, él dice, la pasión que pones en cada proyecto me inspira. Ahí está la clave. No se trata solo de admirar sus logros, sino de conectar con su energía, con su motivación. Enamorado admira su determinación, su compromiso. Está reconociendo que ella lo impulsa a ser una mejor versión de sí mismo. Es como si la pasión de Demet fuera un fuego que enciende su propia llama, un motor que lo impulsa a perseguir sus propios sueños con mayor ahínco. Es una admiración que va más allá del éxito externo y se centra en la fuerza interior, en la voluntad y la perseverancia que Demet demuestra en cada paso que da. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando enamorado empieza a utilizar frases con doble sentido. Por ejemplo, una vez comentó en una de sus fotos: siempre sabes cómo hacerme sonreír. Parece una frase normal, ¿verdad? Pero piensen un poco más. No está diciendo simplemente que ella es divertida. Está diciendo que tiene el poder de influir en sus emociones, de cambiar su estado de ánimo con facilidad. Implica una conexión íntima, un conocimiento mutuo que va más allá de la superficie. Es como si Demet tuviera un control remoto de sus emociones, una habilidad para pulsar el botón de la felicidad con solo una palabra, una mirada, una sonrisa. Es una capacidad que solo se desarrolla con el tiempo, con la confianza y con un entendimiento profundo del otro. Otro ejemplo,
Tu voz es mi melodía favorita. Podría parecer una simple adulación, pero va mucho más allá. La música tiene un poder increíble para evocar emociones, recuerdos, sensaciones. Al comparar la voz de Demet con su melodía favorita, Enamorado está diciendo que le produce una sensación de bienestar, de paz, de alegría. La voz es una característica única de cada persona, y al halagarla de esta manera, Enamorado está reconociendo su individualidad, su singularidad. Es como si la voz de Demet fuera un bálsamo para su alma, una sinfonía que calma sus nervios y lo transporta a un lugar de serenidad y armonía. Es un halago que va más allá de la belleza superficial y se adentra en el terreno de la conexión auditiva, de la resonancia emocional que produce su voz en su interior. ¿Y qué decir de esos pequeños gestos que revelan una atención especial? Enamorado siempre es el primero en comentar sus publicaciones, el primero en darle me gusta, el primero en compartir sus logros. Puede parecer insignificante, pero demuestra que está pendiente de ella, que se preocupa por su bienestar, que quiere apoyarla en todo lo que hace. Es una forma sutil de decir, estoy aquí para ti. Es como si Enamorado fuera un atento observador de la vida de Demet, un espectador privilegiado que celebra cada uno de sus éxitos y la anima en cada uno de sus desafíos. Es una forma de mostrar su apoyo incondicional, de hacerle saber que no está sola en su camino y que siempre puede contar con él. Pero no todos son halagos y piropos. A veces Enamorado se atreve a mostrar un poco de vulnerabilidad. Por ejemplo, una vez escribió, me hace sentir como en casa. Esa frase es muy poderosa porque implica confianza, seguridad, comodidad. Sentirse como en casa significa sentirse aceptado, amado, protegido. Al decir que Demet le produce esa sensación, Enamorado está confesando que se siente completamente a gusto con ella, que puede ser él mismo sin miedo al juicio. Es como si Demet fuera su refugio seguro, su santuario personal, un lugar donde puede bajar la guardia y mostrar su verdadero yo sin temor a ser rechazado o incomprendido. Es una declaración de confianza absoluta, una confesión de que ha encontrado en ella un lugar donde puede sentirse verdaderamente él mismo. Otro ejemplo, extraño nuestras conversaciones. Esa frase revela un anhelo, una necesidad de conectar con ella a un nivel más profundo. No se trata solo de hablar por hablar, sino de compartir ideas, emociones, experiencias. Enamorado valora su opinión, disfruta de su compañía, y siente su ausencia cuando no está cerca. Es como si las conversaciones con Demet fueran un alimento para su alma, una fuente de inspiración y de aprendizaje constante. Es una necesidad de compartir su mundo interior con ella, de conocer sus pensamientos y sentimientos, de construir una conexión basada en la comunicación abierta y honesta. Es una declaración de que valora su relación más allá de lo superficial y que anhela profundizar en ella. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Está Enamorado realmente enamorado de Demet? Bueno, no puedo asegurarlo al 100%, ya que solo él conoce la verdad en su corazón. Pero analizando sus mensajes, podemos deducir que siente algo muy fuerte por ella. No es solo admiración, no es solo amistad, es algo más profundo, más intenso. Es una conexión que va más allá de lo superficial, una atracción que se nutre de la admiración, el respeto y la comprensión mutua. Es como si entre ellos existiera un hilo invisible que los une, una fuerza magnética que los atrae el uno al otro. Es una conexión que trasciende las palabras y se manifiesta en gestos, miradas y en una profunda comprensión mutua. Quizás Enamorado esté enamorado, quizás no. Pero lo que sí es cierto es que sus mensajes revelan una profunda apreciación por Demet, una conexión especial que va más allá de las palabras. Y eso, en sí mismo, es algo hermoso. Es una muestra de que la conexión humana, la amistad profunda y el respeto mutuo son valores que enriquecen nuestras vidas y nos hacen mejores personas. Es un recordatorio de que el amor se manifiesta de muchas formas diferentes, y que a veces, la belleza se encuentra en los pequeños detalles, en las palabras cuidadosamente elegidas y en los gestos de cariño. Bueno, llegamos al final de este análisis profundo de los mensajes de Enamorado a Demet. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto cómo las palabras pueden ser mucho más que simples letras, cómo pueden revelar emociones ocultas, conexiones profundas y sentimientos intensos. Hemos aprendido que a veces, la clave está en leer entre líneas, en prestar atención a los detalles, en interpretar el lenguaje del amor.
Hemos descubierto que el amor no siempre se expresa con grandes gestos o declaraciones grandilocuentes, sino que a menudo se manifiesta en pequeñas acciones, en palabras cuidadosamente elegidas y en una profunda comprensión del otro. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido e incluso inspirador. Recuerden que el amor está en todas partes, solo hay que saber buscarlo. Recuerden que el amor no solo se encuentra en las relaciones románticas, sino también en la amistad, en la familia y en la conexión con uno mismo. Recuerden que el amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de los mensajes de enamorado? ¿Creen que realmente está enamorado de Demet? ¿Han experimentado alguna vez una conexión similar con alguien? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Me interesa saber sus experiencias, sus perspectivas y sus opiniones sobre este tema tan apasionante. Quiero crear un espacio de diálogo y reflexión donde podamos compartir nuestras ideas y aprender unos de otros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Significa mucho para mí saber que mi trabajo es apreciado y que puedo conectar con ustedes a través de mis vídeos. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido interesante y a seguir explorando temas que nos apasionan a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire, solo hay que respirarlo.